perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. En MP3. Hola a todos y bienvenidos. Nosotros somos el grupo 7 de Introducción a la Economía Colombiana con la doctora Estela del Pilar Venegas. El día de hoy les estaremos hablando acerca de crecimiento, pobreza y desigualdad. Mi compañera Karen les estará hablando un poco acerca de las ventajas y desventajas que tiene el crecimiento, pobreza y desigualdad actualmente en Colombia. Crecimiento, pobreza y desigualdad. Antes se creía que el crecimiento era una condición suficiente para garantizar la reducción de la pobreza y la desigualdad no era considerada un factor de la pobreza. Se necesitan medidas que ayuden al crecimiento y al mismo tiempo reduzcan la desigualdad. El crecimiento debe ser incluyente y no excluyente, pues tiene que afectar a todos de la misma medida en el territorio. Tiene que venir acompañado de oportunidades de empleo, de salud, educación, representación política, entre otros. Razones por las que la desigualdad obstaculiza el crecimiento. Primero, la desigualdad asociada a las dinámicas de la globalización puede elevar las demandas por protección y restricciones al libre comercio y a la movilidad de personas. Segundo, la desigualdad deteriora los recursos y genera eventos extremos de caos social y político. Tercero, la restricción al acceso de las oportunidades en los más pobres limita la financiación para actividades productivas como la educación. Los individuos pobres no tienen las mismas oportunidades que los ricos porque no pueden permitirse los mismos niveles de educación o porque no pueden acceder a los créditos que precisan para comenzar sus negocios o al seguro que permita cubrir las posibles contingencias de una hipotética actividad productiva. Cuarta, la tendencia de los ricos a invertir en bienes improductivos como viviendas. En las sociedades, pequeños grupos acumulan un importante poder político que les permite hacer lobby, es decir, un grupo de presión, proponiendo políticas que les benefician, pero que pueden ser dañinas para el resto de la economía y para el crecimiento, y su capacidad para bloquear cambios normativos que podrían contribuir a reducir significativamente la pobreza es enormemente contraproducente. Y quinto, el crecimiento está determinado por la acumulación de distintos tipos de activos productivos, incluyendo capital físico y capital humano, y del conocimiento preciso para la producción. Los incentivos para poner en marcha tales procesos de acumulación, aprendizaje e innovación descansan en la capacidad de los ciudadanos de apropiarse privadamente del fruto de su esfuerzo, y esta capacidad depende, a su vez, de las políticas impositivas y regulatorias y de la calidad de las instituciones económicas y políticas. Asimismo, existen razones por las que una mayor desigualdad podría fomentar un mayor crecimiento. Primero, lleva a que las personas de clase media se apropien e inviertan más en los altos retornos de la educación y dan como resultado personas más productivas, puesto que la medida del capital humano son los años de escolaridad. Y segundo, mayores retornos pueden incentivar a trabajar, ahorrar e invertir más y tomar riesgos más altos para elevar los ingresos, para asimismo elevar el crecimiento a largo plazo. Bajo esta perspectiva, este gráfico resume esta relación entre pobreza, desigualdad y crecimiento. Vamos a pensar en cómo puede contribuir tanto el crecimiento como las mejoras en la distribución del ingreso a reducir la pobreza. Aquí tenemos la distribución de ingresos. En este caso tenemos una distribución inicial y tenemos una línea de pobreza de nivel 1. Asimismo, podemos ver cómo se mueve esta distribución de dos maneras. Primero, notemos que a la izquierda de la línea de pobreza y por debajo de esta distribución inicial, vemos que esa área que se acumula es todo el porcentaje de la población que está en pobreza.
Entonces pensemos en un primer movimiento de esta distribución, hacia la derecha, la nueva distribución 1, que es indicada por las flechas continuas que apuntan horizontalmente. Observen que este movimiento de la distribución no cambia su forma, simplemente se desplaza. Al desplazarse a la derecha sin cambiar la forma de esta distribución, lo que estamos viendo es simplemente que aumentan los ingresos medios de esta sociedad, pero sigue la misma distribución del ingreso. Esto es que no hay una mejoría o una menor concentración y por consecuencia esa área que está a la izquierda de la línea de pobreza se reduce. Además, veamos que el efecto de ese mayor crecimiento en los ingresos es el área verde oscura, que es la gente que sale de la pobreza y ahora la gente que está en pobreza es la que está debajo de la nueva distribución. Y uno podría pensar que el crecimiento es lo único que se necesita para reducir la pobreza. Pero observemos que si se da un movimiento adicional a la distribución, como el que se observa en la nueva distribución 2, este movimiento, luego de haber aumentado el ingreso en esta sociedad, lo que vemos es que se comprime esta distribución. Son las flechas que apuntan hacia abajo y van punteadas. Y es una distribución sin aumento de los ingresos, porque ya habían aumentado, lo que nos lleva a una menor desigualdad, ya que hay una menor dispersión de ingresos. Así pues, vemos que al comprimirse, por ejemplo, la parte izquierda de esta distribución, la parte que está a la izquierda de la línea de pobreza, cae más de lo que ya había caído con el crecimiento. Y este efecto es lo que se ve por el área verde. Es la gente que debido a la mejor distribución del interés, deja de ser pobre en la sociedad. Entonces vemos dos efectos, el efecto verde oscuro y el claro, que conllevan a que hayan menores personas en pobreza debido a un crecimiento en la economía, pero también a una mejor distribución. Usando los cálculos, se puede calcular el coeficiente a través de las curvas de Lorenz. El coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea perfecta de igualdad y la curva de Lorenz es A y el área por debajo es B, entonces el coeficiente Gini se calcula mediante la fórmula A sobre A más B. A través de este gráfico podemos ver que entre más próximo a 1 sea el índice de Gini, mayor desigualdad en la riqueza tendremos, lo que nos dejaría la fórmula A sobre A más 0 igual a 1, ya que B es 0 y por lo tanto A sería igual a 1. Por otro lado, cuanto más próximo A esté a 0, más equitativa es la distribución de la renta en este país, ya que el valor de A sería 0, por lo que nos quedaría B igual a 0. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Para 2021, el total nacional de pobreza monetaria fue 39,3% y la pobreza monetaria extrema fue 12,2%, es decir, que subió un 5,5%, dejando por lo menos 2,8 millones de colombianos sin poder cubrir adecuadamente sus necesidades alimentarias. También la pobreza multidimensional en el país fue del 16,0%, 2,1% puntos porcentuales menos que en el 2020, que fue del 18,1%. Ahora, hay que entender que estas problemáticas son un reto a la hora de la creación de políticas que traten sobre la distribución de ingresos, ya que se considera que dar subsidios sin incentivos puede alejar a las personas de la fuerza laboral y la educación, por lo que se dice que la distribución es deseable siempre y cuando estimule la inversión y la productividad. En 2019, el nivel de desigualdad de Colombia, medido por el coeficiente de Gini, fue el 0,53. Fue el más alto de los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y además se ubicó también como el segundo más alto en la región, solo superado por Brasil. Tras la llegada del COVID-19, el impacto ha aumentado aún más la desigualdad, empujando el coeficiente de Gini hasta el 0,54 en 2020 y arrastrando alrededor de 3,6 millones de personas más a la pobreza. De acuerdo al Banco Mundial, a Colombia le tomaría al menos 3 décadas y media alcanzar el nivel promedio de desigualdad de los países de la OCDE. Datos como que solamente el 10% de la población más rica de Colombia recibe 11 veces más que el 10% más pobre del país, o que el 81% de las tierras en Colombia estén en manos de tan solo el 1% de la población, ponen en evidencia la desigualdad que se vive en el país.